hacia una nueva ilusión, hacia una nueva devoción. El tiempo hacia una nueva cuaresma, hacia una nueva Semana Santa. Amigos y amigas, bienvenidos a la espera. Un programa donde vamos a llevar la belleza, la dulzura y el dolor tallado en el arte de la imaginería y envuelto en un ambiente cofrade con invitados y amigos cofrades, donde vamos a hablar y tertuliar de temas de la actualidad, de temas de nuestras cofradías, de esta pasión que tanto nos gusta y también de oficios artesanos y de personajes que se dedican a crear esta pasión que tanto nos gusta. En el programa de hoy, pues tenemos como invitado a una grandísima persona, artista, al cual admiro. Pues hoy nos acompaña Salvador Guzmán Morán, mi maestro, escultor, imaginero, restaurador y conservador, ¿no? Y profesor también en el Instituto de Cabra. Maestro, buenas tardes y bienvenido a mi taller. Buenas tardes y gracias por invitarme. La verdad es que ha sido una sorpresa cuando me llamaste y me dijiste que viniera a estar un rato contigo, y la verdad que ilusionado y sorprendido por este programa magnífico y por esta iniciativa que a mí me recuerda a otros tiempos cuando yo también hacía pinitos en las tecnologías. En estas nuevas tecnologías ya me queda un poquito más lejos, pero la verdad es que es una iniciativa interesante y yo creo que lo van a disfrutar muchísimo como están disfrutando hasta ahora con tu programa. Pues amigos y amigas, esperamos que paséis un buen rato y bienvenidos a mi taller. Hoy seguimos aquí con la talla de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Salud, en el que estamos ya pues definiendo los mechoncitos de la barba y afinándolos con los raspines. Aquí envolviendo lo que es el corte de la gubia para que quede todo bien definido. Y el siguiente paso pues será ya la fase de estuco. Bueno, maestro, pues la primera pregunta que para romper el hielo que le hago a todos mis invitados: ¿cómo has vivido esta Semana Santa que nos ha tocado vivir con el tema de esta pandemia? Bueno, una Semana Santa complicada, una Semana Santa, si no perdida, porque Semana Santa no va a ser siempre Semana Santa, sí ha sido una Semana Santa diferente. A mí me cogió con muchas ilusiones, con muchos deseos de que llegara la Semana Santa. Tú sabes que estos últimos años la vivo intensamente en Sevilla y la verdad es que me quedé bastante frustrado. Asistí a algunos actos de cuaresma, especialmente en Sevilla, relacionados con La primera semana, ¿no? Que sí, es la que pudimos realmente vivir, ¿no? Sí, la pre-cuaresma y poco más. Sí, la verdad que allí en Sevilla se vive desde bastante antes. Sí, y había muchas ilusiones, muchas cosas y la verdad es que se ha visto todo un poco truncado. Pero bueno, habrá más Semana Santa. No han quitado una Semana Santa, de todas maneras. ¿Y había mucho trabajo en el taller para entregar en Semana Santa? Bueno, la verdad es que bien, terminé con tiempo y las cosas que había se entregaron a tiempo y en ese sentido bien. Afortunadamente el confinamiento también me ha cogido con trabajo y la verdad es que ha sido mucho más fácil. Hubiera sido peor si no hubiera quedado ahí en ese impasse de espera, pero no. La cosa vino bien y un trabajo que tenía bastante interesante, como ha sido la restauración de la Virgen del Carmen de San Lucas de Barrameda, pues bueno, se ha podido hacer con tiempo y bien, satisfecho. Nos están viendo desde San Lucas de Barrameda y saben que estás trabajando para allí. Los que te conocemos sabemos que tienes el taller en casa. Imaginamos que te has tirado todo el confinamiento adelantando trabajo, ¿no? De Sí. los proyectos que por allí rondan, ¿no? Sí, la verdad es que, ya te digo, un confinamiento bueno, bastante atareado,
y bien, se ha podido terminar todo a tiempo y esperando que esta nueva normalidad, como dicen los políticos, nos lleve por lo menos a situaciones parecidas como estábamos viviendo antes de todo esto, ¿no? Teníamos muchos proyectos y muchas cosas pendientes y que ahora yo espero que se vaya retomando poco a poco. Bien, pues para los que nos estaban viendo, comentaros eso, que Salvador pues fue mi maestro, el primero que me abrió las puertas y me enseñó pues muchísimas grandes cosas que a día de hoy pues he puesto en práctica y he llegado a ser, ¿no? El imaginero que a día de hoy soy y que pues, todavía me queda muchísimo que aprender, ¿no? Salvador, ¿qué primer recuerdo tienes de cuando llegué a tu casa? Bueno, yo recuerdo un muchachillo, chico. Sí, porque era jovencísimo, vaya, para aquella Me época. acuerdo bien de tu abuelo. Sí, que fue el que me llevó allí. Claro. Yo ya te digo, en mi trayectoria, ¿no? Pues comento que él fue el que un día me dijo, pues yo tengo un amigo que, claro, como él había sido hermano mayor de la sentencia, ¿no? Y dice, un día te voy a llevar. Y yo me acuerdo que le decía, abuelo, ¿cuándo me va a llevar? ¿Cuándo me va a llevar? Yo me acuerdo de eso, del primer día que llegaste, creo que llegaste con tu abuelo. Sí, 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 sí. Y me acuerdo eso, de decirme, mira, este es mi nieto que le gustan mucho los santos, a ver si puede venir por aquí y tal y cual. La verdad es que, bueno, no han sido muchos, pero algunas veces sí se acercaba allí algún crío, algún niño que le gusta, que vaya al taller, de cosas. Pero en fin, en tu caso era diferente porque tú lo tenías más claro que muchos de los que allí se han acercado. Yo hacía una broma, no sé si la hice contigo, supongo que sí. El primer día no sé si te puse a barrer, porque normalmente cuando aparecía allí cualquier crío que decía... Yo me acuerdo una vez cuando empecé mi primer contacto con el barro, cuando iba a tenerlo, ¿no? Me dijiste, bueno, primeramente hay que hacer el barro. Y me diste una cubeta con barro seco, muchos pedazos, había que machacarlo, hacerlo arena y con agua pues ir creando esa masa que bueno, que cuando ya la hice me pasé con el agua y estaba muy tierna y la cabeza se vino abajo y se quedó sin... Es que lo bueno de este oficio, tú lo has dicho al principio, ¿no? Estamos ante uno de los, casi de los últimos oficios, ¿no? El oficio como aprendizaje, pues prácticamente se ha perdido. Ya hay muy pocas profesiones donde haya un aprendizaje, digamos, desde lo mínimo, como en el caso que tú comentas, ¿no? La posibilidad de que tú fabriques tu propio barro es importantísima porque conociendo la materia sabrás poco a poco todo lo que puedes hacer con ella. Si te lo dan todo hecho el primer día, pues nunca vas a saber valorar bien. Entonces, conocer la materia, como en este caso tú comentas, de amasar el barro, de darle el punto ideal para modelar, eso es importante, lo mismo que con la madera. Ahora tenemos muchos medios de reproducción, pero yo siempre aconsejo, y tú te acordarás, de que la talla directa también hay que practicarla, Claro. porque no todo consiste en modelar y sacar de puntos, sino que también hay veces y momentos, y sobre todo piezas o zonas que no van a hacerse nunca con la máquina y que hay que saber resolverla en un momento dado, y la talla directa, sobre todo cuando son cuerpos, es muy importante poder familiarizarse con ella. Y tu abuelo, yo lo recuerdo porque, como tú bien has dicho, yo entré en contacto con él o él conmigo a través de la Cofradía de la Sentencia, cuando yo restauré en el año 86, creo, por ahí, por primera vez el Cristo. 86. Sí, por primera vez el Cristo. Yo Luego recordaba que hacía... Sí, sí, ¿no? sí. Que- Claro, en aquel momento, en el año 86, por ahí es cuando tu Porque hermano... lo has restaurado varias veces. Sí, en aquel momento tu abuelo era hermano mayor, Hermano mayor, ¿no? con Manuel Contreras Brazo. Entonces la cofradía tenía una sesión que era de la Virgen y otra sesión que era del Cristo, y cada uno tenía un hermano mayor. Y yo recuerdo que tu
Tu abuelo era hermano mayor del Cristo. Y a través de él y de Rafael Durán hicimos la primera intervención. En aquella primera intervención se le quitaron muchos clavos, se hizo la limpieza, pero luego sí es cierto que he intervenido un par de veces en ella y en la Virgen pues también. Pero bueno, eso es lo que tiene la restauración, lo que comentábamos antes, ¿no? La restauración es más como si fuera medicina del arte, y en este caso no es extraño que se intervengan en varias ocasiones, en varios momentos de la historia, porque son pacientes que siempre requieren cuidado. Yo recuerdo de haberme enseñado esa fotografía de los muslos del Señor llenos de puntillas De clavos. y demás. Te iba a preguntar, ¿qué anécdota recuerdas de mi pasado ahí en tu taller? Bueno, pues ¿Alguna recuerdo que tenga...? eso que estábamos comentando, ¿no? El interés que tenías por modelar. Yo creo que entonces lo que más te interesaba era modelar vírgenes, creo. Sí, bueno, era lo primero que yo Sí. tocaba con la arcilla. Yo no había jugado con la plastilina, pero nunca a ese nivel con el barro. No, y sobre todo es que vuelve a existir lo del oficio. La imaginería es algo que no se aprende de manera autodidacta. Y eso es lo que yo creo que tú valorabas y valoras todavía de esos primeros momentos. El tener a alguien que te dé 4 indicaciones Claro. de cómo se debe de empezar, por ejemplo, a modelar una imagen, modelando la cabeza, el proceso de modelado, el proceso de ahuecado, después el tema de la cocción, que todo eso lo vimos en su momento. Y luego, bueno, pues familiarizarse con lo que son los cánones estéticos, aunque esto va variando según las modas y según los tiempos, pero bueno, hay más o menos un canon que podemos denominar neobarroco, y que ahí pues se mueve la imaginería contemporánea, y todas aquellas preguntas que tú hacías sobre imágenes, que eran las mismas que yo hice en su momento también con mi maestro, a su vez que con Manuel Miñano, que a su vez él lo aprendió de Huiza, y Huiza a su vez lo aprendió en fin, esto es una cadena. Yo creo que es la mejor forma de adentrarse en Claro, el mundo de la imaginería a través de un maestro, porque hay mucha gente que dice, pero ¿dónde se estudia, no? Es cierto que hay estudios, ¿no? Pero no llega a aprender, pues claro, en esos estudios se generaliza, ¿no? Lo que es la talla en madera, pero no se centra en la imaginería. Bueno, y además porque A no ser que te toque un profesor que sí sea cofrade o que le guste. Claro, el es que tema, a eso es lo que iba. También porque en un taller lo que se aprende ya no solamente la técnica, sino el espíritu, ¿no? Es lo que el maestro Miñarro habla de la unción sacra. Una imagen, no todas las imágenes son iguales, y las imágenes que, entre comillas, funcionan son aquellas que mueven a la devoción, y eso es difícil. Y eso se aprende mejor en un taller de imaginería que en una academia. En una academia te podrán dar nociones básicas sobre escultura, sobre talla, sobre modelado, pero no te van a transmitir esa pasión que tú decías al principio del programa, ¿no? Que toda imagen religiosa debe de tener. Y eso la mejor manera de aprenderlo es de alguien que lo sienta también igual. Por eso es tan importante que el imaginero sea también cofrade, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Eso te iba a preguntar, ¿se puede ser imaginero y no ser creyente? Los hay. Lo hay, sí, sí. Los hay. A ver, los hay, ¿no? Sí. Los hay. Yo creo que es complicado. Es complicado porque es difícil transmitir algo que uno no siente. Sí, está también la pretensión artística, estética, que en un momento dado podría cubrir esa falta de fe, pero yo lo veo complicado, muy complicado. Yo no conozco, diríamos, ningún imaginero de cierta valía que no tenga fe. Otra cosa es que no la transmita o que no la exprese demasiado, que no sea muy expresivo, pero yo creo que en el fondo la imaginería religiosa sin fe no tiene sentido.
Salvador, sabemos que eres también restaurador. ¿Qué te consideras más, imaginero o restaurador? Hombre, yo de siempre he tenido muy claro que lo mío era la restauración. De hecho, lo he contado muchas veces. Yo llegué a la restauración de imaginería a partir de la restauración. Yo hice Bellas Artes en Sevilla, como tú sabes, y la especialidad que hice fue la de restauración de obras de arte, conservación y restauración de obras pictóricas y escultóricas. Lo que pasa es que a mí me llamaba mucho la atención la imaginería, especialmente el valor histórico y la trascendencia social de la imaginería. Estamos hablando en unos tiempos donde la imaginería como obra artística no estaba demasiado valorada. Entonces, cuando yo empecé a especializarme en la restauración, desde primera hora, yo siempre que podía escogía un tema relacionado con la imaginería. Y al tiempo que aprendía, diríamos, las técnicas de la restauración, pues me preocupaba mucho saber cómo se hacía una imagen. Por decirte una barbaridad, la primera imagen que yo pinté, como yo veía que la policromía estaba muy tersa, muy pulida, Sí. yo la pinté con una goma espuma, como si fuera un rodillo, porque pensaba que era la mejor manera de que aquello quedara uniforme. Yo no tenía ni idea de que la policromía se pulimentaba con una vejiga, por ejemplo. Entonces, claro, ante ese desconocimiento tan exagerado, tan supino, pues entonces lo que hice fue ponerme en manos de un profesor que yo tenía, que era un profesor de dibujo, que en este caso era Juan Manuel Miñar. Entonces todavía no era profesor de escultura, él era profesor de dibujo técnico, ni más ni menos, lo que yo doy ahora en el instituto. Y a través de, bueno, hice amistad con él y me invitó al taller y allí empecé a aprender pues lo que estamos hablando, ¿no? Empecé a aprender a modelar cómo se modela una imagen, empecé a aprender a tallar y allí él me dio, digamos, las nociones básicas de lo que es la imaginería. A partir de ahí yo he hecho obras de imaginería, casi una veintena de obras de imaginería, pero no diríamos que es no mi fuerte, sino mi vocación. Yo creo que mi vocación, y de hecho ha sido donde más he trabajado y donde creo que he encontrado mayores satisfacciones, ha sido en la restauración. De todas maneras, tengo imágenes para mí muy importantes y a las que les tengo mucho aprecio y de las que me siento muy orgulloso, evidentemente. Pero son más bien como hijos, ¿no? Las imágenes para mí son como si fueran hijos míos y la restauración, bueno, pues cumple más esa faceta, digamos, profesional. Ya que has dicho que son como hijos, dinos de que, a ver, todos son iguales, ¿no? Pero hay alguien, siempre una pieza que siempre te llena más, ¿no? Bueno, tú has dicho bien, los hijos son hijos, y es muy difícil decantarse por uno y por otro. Quizás diríamos que los que están más cercanos, claro, los que están más cercanos, los que tienen más lazos emotivos. Yo tengo un recuerdo muy entrañable de mi primera imagen, que es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario la hice yo, lo mismo que estás haciendo tú este Cristo, la hice yo en el taller de Miñarro. O sea, Miñarro estaba trabajando en un sitio y yo estaba a su lado modelando la imagen de la Virgen del Rosario. Y digamos que esa imagen fue para mí un reto y a la vez una gran satisfacción, ¿no? Una cofradía recién constituida, como era la cofradía del Calvario, que depositó en mí su confianza para hacer una primera dolorosa, en la que yo quería mezclar la imaginería granadina con la imaginería sevillana y diríamos, con la supervisión del maestro Miñarro, especialmente en el modelado. Claro, aquello fue para mí un primer trabajo, y claro, le tengo mucho afecto. Luego, la imagen de la Virgen de la Aurora, pues qué te voy a decir, es mi imagen, ¿no? Es mi Virgen, la Virgen de mi cofradía, la Virgen a la que le tengo, digamos, siempre presente, la que aparecía en la estampa de comunión de mi hijo, en fin, es una Virgen que
de La mi niña casa, de tu casa. es la niña de mi ojo. Ya. Y luego, bueno, pues tengo imágenes también muy entrañables, con amigos también muy cercanos, en Encinas Reales, Nazareno, en San Juan de Encinas Reales. Es una obra de la que yo estoy especialmente Que hace poco ha satisfecho. cumplido aniversario Sí. el Nazareno de Encinas Reales. Exactamente, y tuvimos allí una celebración muy entrañable y una procesión extraordinaria. Y bien, vino Redención, creo que era la banda que venía, en fin, pues aquello fue bastante sonoro y sonado. La verdad que hemos coincidido en la noche del lunes santo viendo a la Virgen de Rosario y te he visto emocionado, Sí, ¿no? me gusta acompañarla en su regreso, especialmente por la calle La Cruz. Es la parte más bonita de esa cofradía, ¿vale? Lo que pasa es que ya te pasará a ti, si no te ha pasado ya. Los escultores nos volvemos un poquito, o al menos la sensación que a mí me da, nos volvemos un poco incómodos para las cofradías. No sé, es una presencia un poco, no sé, es una sensación extraña. A mí me ha pasado en varias ocasiones, en varias localidades, en varios sitios, donde, claro, no te pueden atender, no te pueden hacer caso, tú no eres el protagonista ni lo pretendes, pero también quieren estar pendientes de ti, en fin, es una situación un poco rara, ¿no? A mí me gusta de las imágenes que tengo procesionando, me gusta estar a pie de calle, no dentro del cortejo. Pero sí es verdad que en alguna ocasión sí me han dicho que me ponga allí con ellos y la verdad que no, sí, incomoda ese... Porque por eso me gusta estar en la acera, escuchando los comentarios también que está diciendo la gente, verlo desde una perspectiva, desde otra. Sí, además la sientes como algo tuyo y también lo pasas mal, ¿no? Porque si las levantadas no son muy correctas ya está Sufriendo. Si El tema de la vestimenta también es muy si el tiempo importante. no está muy claro y hay amenazas de lluvia, ya estás también sufriendo. Y si no la han vestido como uno cree que debe de vestirse, tampoco. En fin. Eso estará de acuerdo conmigo en que la vestimenta es casi el 50% de una imagen. Lo hemos hablado en algunas ocasiones. En una imagen de vestir, el 50% es la indumentaria. Eso está clarísimo. Y bueno, no muchas veces se acierta, otras veces todo lo contrario. Una buena puesta en escena, un buen vestidor, la verdad es que realza también mucho una imagen. Lo recuerdo en los tiempos en que yo empecé con Antonio Villar de Córdoba, y la verdad es que era muy grato trabajar con él porque hacía una labor de presentación de imágenes espectaculares. Sí, sí, la verdad Para un imaginero que empieza, que vistan a una primera obra tuya como una reina, bueno, pues siempre satisface, ¿no? Pues sí. Otro gran artista, dedicado también al mundo del bordado y de la vestimenta de imágenes, y que posiblemente tendremos la oportunidad de tenerlo aquí en la espera. Maestro, hablábamos de que te veíamos el lunes santo emocionado viendo la Virgen de Rosario, pero cuando salga la aurora, porque ya parece ser que la espera se hace más corta. Ya queda menos. Sí, todo. Yo digo muchas veces que las imágenes se ganan su sitio. No hay que tener prisa. Tanto para los cofrades como en este caso para los artistas responsables de su creación. Las imágenes tienen su vida y como un hijo, pues también se buscan la vida, unos más pronto, otros más tarde. Por eso no hay que desesperar, y lo que sí es importante es que los pasos que se vayan dando sean seguros. Y en este sentido, bueno, yo creo que la Cofradía del Huerto está dando pasos seguros en este aspecto, y más pronto que tarde la veremos en la calle. La verdad que muchas veces vemos por ahí, por querer sacar las imágenes antes de tiempo, ¿no? Vemos que no va lo dignamente que deberían Sí, de... también los momentos son distintos. No es lo mismo ahora que en los años 80, cuando había muchas cofradías que se estaban haciendo y salían a la calle pues de la mejor manera posible.
ahora ya diríamos que el nivel de exigencia de la Semana Santa es muy grande y ya cualquier cofradía no se puede poner a salir a la calle con lo puesto. Hay que ser sensatos y valorar que una cofradía, una nueva imagen de una cofradía tiene que ser una apuesta segura y eso necesita tiempo. Hemos hablado de la Virgen del Rosario, de la Aurora, y bueno, de la sentencia también tiene el misterio de... El misterio de la sentencia. La sentencia. Sí, es un misterio que a mí también me agradó mucho hacerlo, porque todavía no existía la fiebre De los misterios. de los misterios. Pero yo tenía claro que un misterio... A principios de los 90 creo que Sí. fue. Un misterio como el misterio de la sentencia podía aportar mucho a la Semana Santa de Cabra, donde los pasos de misterio eran muy escasos, prácticamente la columna y poco más. Un poco más, ¿sí? Y conseguimos un misterio, yo creo que compositivamente funciona, donde el Cristo es protagonista siempre y donde los romanos, bueno, pues acompañan y de alguna manera explican esa escena, ¿no? Que solo un Cristo sentado, digamos, bueno, pues es difícil de entender. Los misterios es una de las fórmulas iconográficas más acertadas que hay para explicar la historia sagrada. Entonces, por eso es tan del agrado de los niños. Y cuando se ven los plumeros de los romanos y las capas en un paso de misterio, pues suelen tener mucha, digamos, popularidad, porque son muy buenos, muy bonitos de ver y además ayudan mucho a explicar el misterio del que se trata. En el caso de la sentencia, pues teníamos claro que esas dos figuras de Romano eran imprescindibles. Luego hablábamos de otras figuras, pero ya el tiempo quizás ha decantado por esta idea. Yo creo que funciona bien y la verdad es que yo estoy contento y también me agrada mucho. ¿Para el mismo misterio de la sentencia? Sí, en algún bueno, yo le decía a Ramón, el hermano El hermano mayor por acá entonces, ¿no? Le decía de broma, digo, te voy a hacer de negro con una palangana, por darle un poco de humor pero bueno, en alguna ocasión hemos hablado de posibilidades de ampliación del misterio, pero de momento funciona bien y además lo que más me satisface de ese paso es lo bien que lo lleva. Sí. Es un paso, yo creo que es de los que mejor anda en Cabra. Ya no, independientemente de que sean mujeres las que lo llevan, es un misterio que anda perfectamente y la figura, la verdad es que luce muchísimo y a mí me gusta mucho. La verdad que se ve bonito, sobre todo lo que tú dices, las plumas cuando van los izquierdos y el movimiento de la capa y demás, es bonito. El paso de la sentencia de Cabra, para los que no sepan, pues es el único paso que es portado por mujeres y prácticamente desde su fundación de la hermandad. Yo recuerdo cuando mi abuelo era hermano mayor, mi madre incluso llegó a salir de costalera. Primero la llevaron por fuera. Sí, al estilo malagueño. Sí, luego pasaron a acostar por dentro y la verdad es que es un paso digno de ver en la calle y la llegada a Cabra, como decimos. Sí, porque es una hermandad de barrio. La verdad que... La llegada a Cabra y el tránsito por las calles del centro de la ciudad es verdaderamente espectacular. Sí, sí. A mí me recuerda mucho al Cerro del Águila, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo he seguido muy cerca al Cerro del Águila porque Miñarro es el autor del Paso de Cristo. Otro misterio espectacular, ¿vale? Y del Nazareno del Cerro del Águila. Y la verdad es que tiene esa impronta, ¿no? de hermandad de barrio que cuando llega al centro de la ciudad se crece, sí. y se viene arriba. Es una cofradía muy entrañable a la que yo le tengo mucho cariño y muy orgulloso de haber trabajado con ella. Pues sí. Pues muchas imágenes de nueva factura y también de restauración ha hecho en Cabra, ¿no? La hermandad de... Bueno, en restauración hemos hecho muchas cosas. Ten en cuenta que yo cuando empiezo a restaurar, que estamos hablando de mediados de los años 80, del 84, 85, 86, ahí es cuando empiezo, la restauración de imaginería
diríamos, no se hacía con criterios científicos, como lo llamamos ahora, sino que lo hacían los escultores y normalmente era como unas reparaciones, vamos a llamar las cosas como eran en realidad. Se reparaban las imágenes, pues como se repara algo que está deteriorado, con nuevas pinturas, con nuevas maderas. La restauración científica era otra cosa. La restauración científica era diagnosticar bien los problemas que tenían las imágenes y arreglarlas, conservarlas y restaurarlas con materiales siempre que sean indelebles, que se puedan restituir y con criterios científicos, que supone valorar la imagen desde el punto de vista histórico-artístico mucho mejor. Y claro, eso era una novedad. Entonces era difícil desbancar, entre comillas, a los escultores de la tarea de restauración, y yo pues me tocó en suerte pues estar un poco a la vanguardia de ese asunto. Y bueno, pues la verdad es que sí, que restauramos mucho en aquella época. Restauré mucho en Cabra, restauré mucho en Lucena, restauré mucho en todo lo que es el sur de Córdoba, la provincia de Málaga, bueno, y así pues durante 30 años, que es lo que llevamos más de 30 años en este tema. Y bueno, y con el taller cargado de restauración. Sí, no, la verdad es que se trabajó mucho, se trabajó bien, y bueno, y todavía seguimos. La verdad es que no me puedo quejar, y actualmente pues, estoy trabajando mucho en Baena, donde he tenido la suerte de trabajarle primero el Cristo de la Sangre, el Cristo del Perdón, y ahora últimamente las imágenes de la Cofradía del Nazareno. Y luego en San Lucas de Barrameda también vengo trabajando en los últimos años bastante. Allí también he restaurado entre una cosa y otra 8 o 10 imágenes en los últimos 10 años, casi una imagen por año. Y la verdad es que muy contento, porque la parte de la restauración es la que a mí más me satisface, por todo lo que conlleva de investigación histórica, artística, y es donde yo me siento más capacitado. Entonces podríamos decir que en tu caso se rompe el refrán ese de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, también he tenido mis problemas y mis polémicas. ¿Te has sentido valorado en nuestro pueblo como escultor, como imaginero y restaurador? Bueno, en cierta manera sí, y en cierta medida no, pero eso siempre va a pasar. Diríamos que si comparativamente el trabajo que he hecho para fuera de Cabra es mucho mayor que el que he hecho en Cabra, evidentemente. Y la trascendencia que ha tenido fuera de Cabra ha sido mucho mayor que en Cabra. Con lo cual diríamos que sí y no. Y en muchas ocasiones diríamos que no con polémica, porque no es la palabra polémica, pero sí diríamos que no con la valoración que en un momento dado pues, bueno, hubiera tenido, ¿no? Si no hubiera sido en tu pueblo, porque claro, lo que pasa es que cuando uno trabaja para su pueblo y participa de cofrades en tu pueblo, pues digamos que ya es como si tuvieras partido, ¿no? Como ya si estuvieras en un posicionado y claro, eso que ahora no quieras, pues te crea, no enemistades, porque no es enemistades, pero sí diríamos que preferencias para uno y para otro, que en el caso de otra ciudad, pues uno es más objetivo y puede trabajar indistintamente para cofradías, diríamos, diferentes, sin ningún tipo de problema. En ese sentido, sí. Luego también ten en cuenta que yo en Cabra he hecho también, aparte de mi trabajo de restauración y de imaginería, bueno, pues he estado muy implicado en medios de comunicación, en radio, en prensa, en televisión, luego con la fundación, el Museo de la Pasión. Dice que de alguna forma yo he sido un agente activo, o soy un agente activo dentro de la Semana Santa de Cabra, con lo cual tampoco puedo tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Claro. Yo también he sido partícipe de la vida cofrade y soy partícipe de la vida cofrade, pero bueno, en ese sentido, satisfecho en cualquier caso. Bueno, pues comentar que aquí el maestro Salvador pues también es presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, donde se encuentra el Museo de la Pasión
en el que también pues tendremos ocasión de dedicar un programa incluso posiblemente nos traslademos allí para visitar aquellas instalaciones que son admirables de visitar, puesto que te trasladan, ¿no?, a lo que ellos dicen la primera Semana Santa, ¿no? Háblanos un poquito del Museo de la Pasión. Bueno, el Museo de la Pasión, el Museo de la Islava en definitiva, es también un proyecto, va a sonar raro, pero es así, es también un proyecto artístico. Es decir, el arte no se limita solamente a hacer objetos materiales como puede ser una escultura o una pintura. Hay también otras formas de expresión artística o de creación artística. Y en este sentido yo entiendo un museo también como si fuera una obra que se concibe, que se va proyectando poco a poco y que se ejecuta hasta que se hace materialmente posible. Lo que es verdad es que no todo el mundo tiene posibilidad de crear un museo, eso también es verdad. Pero en mi caso yo lo tenía relativamente fácil, ¿no? Al hacerme, diríamos, cargo de la presidencia de la Fundación Águila Eslava y ver todo el material que se había acumulado a lo largo de más de 3 siglos, está claro que crear un museo era relativamente fácil. Lo difícil es hacerlo. Y la verdad es que, bueno, se puso en marcha, se hizo, y luego, bueno, pues patrocinamos un primer trabajo de Juan Manuel Miñarro, que se llamaba El hombre de la sábana santa. Lo he contado muchas veces, siempre cuento la misma historia. Yo creo que ya está más que visto, pero un día de junio precisamente, como ahora, que yo acudía al taller de Miñarro, como voy habitualmente, ahora voy más todavía, pero antes iba mínimo una vez al mes. Y una de esas veces pues me lo encontré, lo mismo que te encuentro a ti aquí trabajando esta tarde, me lo encontré modelando un Cristo, lo que yo creía que era la cabeza de un Cristo, como este que está modelando tú ahora, ¿no? Y le pregunté, digo, maestro, ¿y este Cristo para dónde es? Lo normal, ¿no? Claro. Como este Nazareno de la Salud, ¿para dónde es? Pues mira, pues para tal sitio. Y me dice el museo, dice, no, esto no es un Cristo. Digo, ¿que no es un Cristo? Dice, no, este es el hombre de la sábana santa. Y me quedé yo así mirando el Cristo y digo, pues tiene una cara de corazón de Jesús que no se puede ver. Claro. Y dice, si la cosa es esa, que yo más vueltas que le doy, porque es lo que pretendía, era pasar la, entre comillas, supuesta fotografía que sale en la síndrome de Turín, de una imagen de un hombre con barba, con pelo largo, bueno, pues convertirla, como tú estás haciendo ahora, en una escultura. Y la sorpresa era esa, que tenía una cara de Cristo que no podía con ella. Claro, eso en el año, ya ni me acuerdo, en el año 2000-2001, pues claro, lo que tú estabas comentando, eso en Sevilla no tuvo trascendencia ninguna. Salió en un pequeño recorte de periódico y poco más. Y yo veía que ese trabajo era muy interesante. Tan interesante que le propuse hacer una exposición, que le hicimos con la Hermandad del Huerto en Cabra en el año 2001. Una exposición en la capilla del asilo, donde se exponía, bueno, pues todo lo que era los estudios sobre la síndrome de Turín que había hecho el Centro Español de Sindronología, que contactamos con ellos, más este primer trabajo de Juan Manuel Miñarro de la reconstrucción del hombre de la síndrome. Y a partir de ahí, bueno, pues aquella exposición tuvo mucho éxito. Todavía se acuerda la gente del día que se hizo la mesa redonda, aquella famosa, que se llenamos el cine estudio. Bueno, aquello fue un acontecimiento popular bastante sonado. Y bueno, fruto de aquello fue convertir aquella primera exposición en una exposición itinerante. Una exposición itinerante que todavía hoy funciona. De hecho, ahora está, por estas circunstancias del confinamiento, está en Albacete, en La Roda. Allí se ha pasado toda la Cuaresma, toda la Semana Santa, y estamos esperando volver a recorrerla. Pero bueno, esta exposición ha recorrido prácticamente media España. Y llegó un momento en que vimos oportuno darle, diríamos, otro giro, otro sentido. Y ahí es donde empieza el Museo de la Pasión. La idea de Juan Manuel Miñarro
de ya no solamente explicar las circunstancias del hombre de la síndrome y su posible relación con Jesús de Nazaret, sino explicar, bueno, todo eso que nosotros vemos en Semana Santa, porque lo que tú estás haciendo ahora con este Cristo no es más que un trasunto de lo que pudo ser la pasión. Entonces tú interpretas artísticamente cómo sería Jesús camino del Calvario. Y le pones su corona de espinas y le haces sus facciones, diríamos, más o menos de un tipo hebraico, con la nariz, diríamos, un poco judía y con unos caracteres así. En realidad no dejamos de repetir Claro. una y otra vez la historia, esa primera historia, ¿no? Claro, pero esa primera historia de verdad, ¿cómo fue? ¿Sabes? Ahí Ese está es un poco dilema. el key de la cuestión, y eso es lo que hace el Museo de la Pasión, explicar realmente, bueno, con los documentos históricos, con todos los conocimientos que tenemos hoy en día, de cómo pudo ser esa primera Semana Santa de la historia. Y la verdad es que ha sido una idea que ha tenido bastante éxito, y bueno, y funciona muy bien, tienen miles de visitantes al cabo del año, y bueno, y para nosotros es una satisfacción también poder enseñar la obra de Juan Manuel Miñarro, porque también tiene esa pequeña, diríamos, vertiente, ¿no? de dar a conocer la obra de Miñarro. Miñarro, tú estabas comentando antes, conmigo, con Miñarro me pasa a mí, la misma pregunta que tú me has hecho a mí, se la hago yo a Miñarro. Digo, maestro, tú te sientes realmente valorado muchas veces, y yo pretendo, de alguna manera, también divulgar parte de su trabajo y que se conozca, ¿no? Porque creo que Juan Manuel Miñarro es un artista, yo digo que es un genio, y tenemos la suerte de tenerlo cercano a nosotros. Él me trata a mí también con mucho afecto y con mucho cariño, y la verdad que a mí también me llena de satisfacción poder contribuir a que su obra se divulgue, se vea mejor, y el Cristo de la Fundación, pues diríamos ya la cereza del pastel, ¿no? Yo tenía mucha ilusión en que además de la oración en el huerto, que es su primer misterio que se hizo para Cabra, tuviéramos en Cabra una de sus, si no diríamos de sus obras finales, pero sí, sin duda de una de sus obras de su periodo más maduro, que es el que está atravesando ahora, y que es más, porque mejor que un crucificado, que siempre hemos comentado, es la obra cumbre, como la que tú harás próximamente, si todo va bien. Es la obra estrella dentro de... Que pueda alcanzar un imaginero. Claro, y en este sentido, bueno, pues le encargamos un crucificado. Además, también tiene un encargo muy curioso, ¿no? Yo, cuando hablé con él, le digo, maestro, te vamos a encargar un crucificado, y él me dice, bueno, ¿y qué es lo que quieres? Y digo, lo que tú hagas, eso será bien. Y le conté, bueno, le conté no porque él ya la sabía, ¿no? Pero le recordé la historia de Mateo Vázquez de Leca, ¿no? Mateo Vázquez de Leca era un clérigo del siglo XVII, que era, diríamos, un poco mujeriego, ¿no? Y que tuvo una cita con una señorita, y cuando la señorita se descubrió la cara, vio que era una calavera, ¿no? Y reconoció el rostro de la muerte. Aquello le sirvió de conversión, y Vázquez de Leca cambió su vida, se hizo piadoso, se hizo religioso de verdad, y entonces le encargó al mejor imaginero de su tiempo un Cristo para su oratorio, un Cristo para rezar. Y Martínez Montañés, que fue el artista elegido, hizo el Cristo de la Clemencia, el Cristo de los Cálices. Pues esa misma historia se la conté yo a Miñarro. Digo, tú eres para mí el mejor imaginero del momento, y quiero que haga un Cristo que mueva la devoción, un Cristo que te haga rezar. Y ese es el Cristo de la Fundación. Ya la historia dirá si aceptamos o no, pero por lo menos el propósito era ese. Es bonito escuchar esas palabras, ¿no? de tu maestro, y claro, es que los que hemos sido discípulos, ¿no? Pues nos sentimos orgullosos de esa persona que en su día nos abrió las puertas, ¿no? Para conseguir llegar o sea, que nuestra espera fuera mucho más fácil, ¿no? Y llegar a esa ilusión que todos queríamos llegar, ¿no?
Por eso volvemos al principio de la conversación. Eso no se puede aprender en una academia. Eso se puede aprender como aquí estamos haciendo ahora, hablando, charlando, reflexionando en voz alta, en un taller, y aquí te pasará aquí igual. Yo estoy deseando que alguien llegue a mi taller porque mientras estoy trabajando estoy hablando. Mientras no haya nadie, claro. Está uno concentrado, pero no. Entonces mi mujer siempre me dice, cuando viene alguien te cunde más. Y no es que me cunda más, sino que al tiempo que voy hablando, pues voy trabajando. Y muchas veces esas tertulias que se pueden organizar como aquí en tu taller, pues son muy interesantes porque se aprende mucho. Claro. Se aprende ya no solamente de discípulo a maestro, sino de maestro a discípulo, porque yo hoy también he visto aquí muchas cosas que me han interesado y ya hemos estado comentando de nuevas técnicas y de nuevas cosas, y la verdad es que siempre uno se sorprende porque cree uno saber mucho, pero se da uno cuenta de que no sabe nada. Pues, ¿y cómo ha sido esa, cuando has llegado aquí, ver que un discípulo tuyo, ¿no? Pues, a ver, mi trayectoria es todavía muy breve, ¿no? Pero bueno, ya como has visto el crucificado, ¿no? Y los proyectos que hay, pues hay interesantes trabajos y los que van a salir. ¿Qué sensación te ha llevado de tu discípulo? Con mucha satisfacción, la verdad, mucha satisfacción. La verdad es que ahora mismo veo este taller y recuerdo el que yo tenía por primera vez, que también lo tenía en mi casa. Era así recogidito y chiquito, tenía montones de cabezas y montones de cosas y montones de proyectos. La verdad es que mucha satisfacción porque se ve que bueno, que la semilla que entonces tenía ha fructificado, ha florecido, y ya bueno, es una realidad. Yo creo que estos trabajos últimos que estás haciendo ya tienen una calidad importante y no desmerecen en absoluto, al revés, están muy por encima de muchas cosas que están haciéndose, que también hemos hablado. Ahora hay mucha competencia, hay imagineros, hay mucha gente que hace imágenes, y bueno, y es difícil encontrar gente, en este caso como tú, que tenga una personalidad propia, que lo tenga claro, que le dedique tiempo, porque esto necesita muchísimo tiempo. Muchísimo. Yo digo muchas veces que esto es como los toreros, como los cantantes. Ya no solamente es el que tú tengas, diríamos, vocación y tengas virtudes, sino que las circunstancias te acompañan, y eso es complicado. Es complicado. Te tiene que dar un buen toro para que puedas torear, o te tiene que ofrecer un escenario donde puedas triunfar. Y eso es lo difícil. Es lo que yo digo, cada encargo que llega es una oportunidad de seguir creciendo, puesto que en este oficio nunca llegamos a aprender de todo. Siempre va a haber algo de alguien o una imagen o de, por ejemplo, yo en nuestra luna de miel fuimos a Italia, imagínate lo que pudimos aprender allí. Bueno, Dolores tenía que tirar de mí, niño, vámonos que es que no vamos a ver lo siguiente, porque yo es que veía algo y me tiraba allí media hora adelante a ver cómo se había hecho, cómo había resuelto lo que son los mechones del pelo, la anatomía, la verdad que vamos. Sí, hay que... Y luego está lo más difícil, que ahí es donde yo te voy a intentar dar un consejo, que es que seas fiel a ti mismo, que busques tu propia personalidad. Es muy fácil, sobre todo cuando son encargos, que se parezca a esto, que se parezca a aquello, que sea de así, que sea asado. Yo creo que ahí tienes que imponer la personalidad del artista y decir, bueno, pues yo, mis rasgos estilísticos son estos, sin evitar evidentemente la evolución. Yo creo que uno de los casos más paradigmáticos de evolución es precisamente Juan Manuel Miñarro. Hay quien le dice que hace últimamente unas imágenes muy extrañas, muy sangrantes y muy tremendas, pero no, es fruto de una evolución consecuente, de una evolución meditada, y esa es la personalidad del artista. Ya te gustará más, te gustará menos, pero encontrar esa personalidad que no se consigue con las primeras obras, sino que va a ser una tarea de tiempo, Claro. es lo que debe de
de dirigir tu trabajo. Siempre ser consecuente contigo mismo, con tu aprendizaje, siempre aceptando nuevos retos, pero nunca, diríamos, embarcarse en algo que sea que te sobrepase, porque también es muy frustrante, ¿no? En un momento dado que te No embarques, llega a ese... claro, embarcarte en cosas que puedan superarte. Pero claro, también hay que ser valiente y aceptarlo, aceptar todos los retos que estén por delante. Yo creo que tu camino, posiblemente tú quisieras ir más deprisa y más rápido, pero yo creo que vas bien encaminado y, como decía tu mujer hace un momento, para el poco tiempo que lleváis en el asunto, vais trabajando bien y sobre todo con perspectivas de futuro, que es lo importante. Yo lo que siempre digo es que cuando llaman a tu casa, ¿no? Es porque les gusta lo que haces. Entonces es una tontería, ¿no? Que lleguen diciendo, no, es que queremos este tipo de imagen que se le parezca a lo que tú decías. Si quieres que se le parezca a esa, si el escultor está vivo, ¿por qué no va a ese escultor? Sí. Quizá porque el presupuesto es más elevado y tienes que algo más... Pero bueno, ahí... Poquito a poco. Sí. Volviendo al tema de la restauración, que es en el que más cómodo te encuentras, ¿no? ¿Cuál de las restauraciones realizadas ha sido para ti la más satisfactoria, con la que más has disfrutado? Bueno, también es un reto, también es difícil decidirse porque aquí sí son muchísimas. Aquí estamos hablando de más de 120, 130 imágenes. Y ya, claro, ya muchas de ellas ya algunas veces hasta se me olvidan. Pero bueno, hay trabajos, digamos, importantes. Uno de los que últimamente más me ha marcado sin duda ha sido el Nazareno de Baena. Nazareno de Baena son de esas imágenes que te pones delante de ellas y se te pone el vello de punta. Entonces, vértela en tu taller, sabiendo la trascendencia social que tiene una imagen que se le considera el patrón de Baena, con lo que Baena es para la Semana Santa y para sus cosas. Tenerla en tu casa, diríamos, y estar solo con ella, es una imagen que impone. Una imagen que impone. Lo que pasa es que en esta tarea de la restauración, vuelvo al símil anterior, yo me pongo la bata como tú, pero me pongo la bata de médico. Entonces, como el médico trata al paciente, digamos, con esa, no frialdad, pero sí, digamos, con esa distancia, las cosas se te hacen más fáciles. Por eso yo en las restauraciones, digamos que me pongo la bata de médico y me la quito cuando ya está terminado. Entonces ya cuando me emociono. Entonces cuando ya me doy cuenta de que ha pasado por la mesa de tu quirófano alguien importante, por ejemplo, ¿no? Como en este caso el Nazareno de Baena, y eso la verdad es que impone. Es una imagen que me ha marcado mucho, tanto así que ahora tengo eso no lo has visto quizás, tengo un azulejo que dice aquí estuvo el Nazareno de Baena. Sí, la verdad que son muchas veces las que hemos hablado de hacerte una visita y entre unas cosas y otras y al final... Sí, no sé, eso es lo que pasa, tú te embarcas en tu trabajo y en tus proyectos, yo estoy en los míos y se nos pasa el tiempo. Pero sí, tenemos que ir y sobre todo para eso, para lo que tú has dicho antes, echar esas tertulias mientras que uno está trabajando, que trabaja más cómodo, incluso avanza más. Sí, se trabaja mejor, sin duda. El oficio del taller, bueno, el oficio de imaginero, de restaurador, en el taller a solas es muy agradable también, pero llega un momento en que se hace durillo y siempre una compañía. Yo me acuerdo cuando yo tenía el taller allí en la calle del Mocadén, allí en Gargallo tenía yo el taller y era una cochera. Claro, yo tenía que trabajar con la puerta abierta o entreabierta y siempre se me colaba alguien. Y la verdad es que era muy agradable porque llegaba alguien vecino, con tu permiso, y se sentaba allí, empezaba a charlar, y yo como tú seguía trabajando. Y bueno, me acuerdo de Paco, me acuerdo de un montón de gente de allí de Gargallo, de la barriada, que todavía se acuerdan. Bueno, cuando tenía el taller.
y se entraban, y a ti te ocurriría lo mismo, si tú tuvieras la posibilidad de tener aquí una puerta, ya tendrías aquí Claro, hay un muchas montón veces que tengo el balcón abierto y se escucha las marchas o incluso el olor a madera y uy, mira. el olor a cedro, ¿no? Sí, Ese olor que da cuando entra a un taller de imaginería o un taller de restauración y huele a cedro, que es una madera que, como tú sabes, se trabaja poco en carpintería, pero en escultura es imprescindible, ¿no? Imprescindible por el aroma tal que repele a... Y decías tú de otras imágenes así que aparte de Nazareno de la Vaina, pero aquí en Lucena he tenido las imágenes también espectaculares. El Cristo del Silencio. El Cristo del Silencio coincidió con el Cristo del Silencio de Cabra en una segunda intervención. Y recuerdo, tengo una foto de las dos imágenes de los dos Cristos en el taller y cada vez que la veo se me ponen los pelos de punta porque claro, no vas que ver esos dos pedazos de imágenes con esas cofradías tan serias y tener las dos imágenes en el taller como si fueran dos pacientes que estuvieran compartiendo en una misma habitación, la verdad es que es muy... Yo es uno de los momentos que recuerdo con más cariño de estancia en tu taller, porque lo que más llegamos a trabajar allí fueron las restauraciones. Yo me acuerdo de San Rafael aquí de San Manuel y luego al poco llegó el Señor del Silencio de aquí de Lucena. Y recuerdo cuando le abriste la tapa de la espalda y me comentaste que antiguamente se tallaban las imágenes con un sistema de ambón, ¿no? Embón. Y la verdad que guardo muchísimos recuerdos de ese proceso de la restauración del silencio. Claro, la restauración lo que te permite es conocer las imágenes, sobre todo las imágenes antiguas, ¿no? Conocerlas en ese detalle técnico, ¿no? Por ejemplo, cuando la imagen es granadina, ahora lo he visto también en esta imagen que he restaurado de la Virgen del Carmen de San Lucas, la utilización de las preparaciones naranjas, que nosotros no utilizamos ya. Una preparación naranja encima del yeso, antes de recibir la encarnadura. Son cosas muy curiosas, los entelados que se hacían con tela de vino, la utilización de clavos de forja en algunas ocasiones. Ahora he visto en esta imagen que estoy comentando la introducción de los ojos de cristal con un corte cejado, no con la mascarilla. Son cosas muy curiosas que además te sirven, también aprendes muchísimo, Claro. porque imagínate tú que en esta cabeza, si tuvieras que ponerle ojos de cristal, en vez de hacer el corte de la mascarilla, le haces un corte aquí, así, en ángulo, le sacas la parte de arriba y tienes acceso y no vas a tener problemas de siempre claro, marque de que la mascarilla se te vaya marcando, ¿no? Son cosas curiosas que yo no las aprendí en el taller. Siempre es preferible que se grite el pelo a que la cara. La verdad que es curioso. Y sin embargo se aprende, en restauración se aprenden también muchas cosas. Pero y yo que me considero fiel seguidor de la obra de Luis Ortega Bru, como fue tener el crucificado de Luis de la Barriada en tu taller. Bueno, Ortega Bru es un imaginero que a mí también me siento mucha cercanía con él. También a mí me gusta la historia también, como tú sabes, tuvo también un tiempo muy difícil. Sí. Estuvo preso después de la guerra civil y tuvo unos, diríamos, comienzos difíciles, sobre todo hasta volver a Sevilla y hacer sus mejores obras, ¿no? Y es un imaginero que yo lo conocí indirectamente, no lo conocía directamente, pero conocí a Manolo Guzmán Bejarano, que trabajó mucho con él, y he visto cosas de Ortega Bru que no son esculturas religiosas, como cosas futuristas. En fin, es un imaginero muy interesante. Es el autor de La Virgen de la Sierra de Sevilla, Sí. que no es una imagen especialmente acertada, pero bueno, es de Ortega Bru. Y lo curioso fue cuando Francisco me encargó que policromara la imagen del Cristo de la Barriada, el Cristo que preside El altar mayor. Mayor. Y yo desde primera hora le vi a ese Cristo una cosa rara. La cosa rara es que tenía una policromía de Martínez Cervera. Sí. Y claro, tenía un color muy raro, que no le acompañaba al poderío de esa escultura, una escultura de unas dimensiones importantes y sobre todo de una expresividad Como la de Luis, ¿no?
Ortega Bru. Sí. Yo cuando ya lo vi de cerca, lo vi en mis manos, digo, esto es Ortega Bru. Pero claro, ¿qué hace un Ortega Bru en Cala? Cuando el cura me ha dicho a mí que esto lo vas a comprar en Madrid. Entonces empecé a interesarme por esa historia. Y resulta que Ortega Bru, Luis Ortega Bru, tenía un hermano, que creo que se llamaba Augusto Ortega Bru, y ambos, después de la guerra, se fueron a Madrid. Y en Madrid estuvieron trabajando precisamente en talleres grandes y en una serie de talleres de escultura religiosa, digamos, industrial. Y allí, bueno, pues reproducían muchos modelos que Ortega Bru, bueno, pues terminaba o hacía o fabricaba. Y se conoce que uno de esos modelos es el Cristo de la Conversión. Bueno, de la Conversión no se llama el que hay en la iglesia de Montesión. Cristo de la Salud, creo que se llama. Cristo de la Salud de la capilla de Montesión, de la cofradía de Montesión de Sevilla, es de Ortega Bru. Y es este mismo modelo. Yo ya he investigado y hay por lo menos tres o cuatro. Hay algunos ahí en Castilla-La Mancha, creo que en Valdepeñas o por ahí, aparte de este. Son en realidad reproducciones que se hicieron a partir de ese modelo original del Cristo de la Salud de la Hermandad de Montesión de Sevilla. Y eso fue el que compró Don Francisco. Don Francisco Ramírez Chamizo, que venía en madera, porque en aquella época se hacía en Madrid muchas esculturas que eran en madera patinada. Entonces vendría sin firmar, ¿no? Claro. Bueno, las imágenes, sabes tú, que habitualmente no se firman. Esta imagen venía sin firmar, entre otras cosas, porque no lo hizo Ortega Bru directamente, lo hizo su hermano, probablemente. Y cuando vino en madera patinada, pues como al cura no le terminó de convencer, fue el momento en que cargó la Virgen de la Paja y Martínez Cerrillo policromó el Cristo de la Barriada. Luego tuvo un ataque de carcoma impresionante y eso fue lo que ya terminó de decidir al párroco a que lo repolicromara. En realidad lo que hicimos fue repolicromarlo. Pero ya sabiendo o buscando la certificación de que era de Ortega Bru, hice una policromía que de alguna manera se asemejara. Las policromías de Ortega Bru suelen ser de una base muy clara, tú sabes, sí. muy patinada. Entonces él trabajaba mucho con veladuras, con pátinas. Entonces, bueno, intentamos hacer una que le diera también más expresividad. Y la verdad es que ha quedado muy bonito y es una imagen que es una lástima que no salga en Semana Santa. Todo sea dicho. Pero también las dimensiones Pero claro, sus dimensiones son bastante importantes pero bueno, funcionaría muy bien porque es una belleza. Y volviendo al tema de imágenes, también tengo un grato recuerdo del Cristo del Amor, por ejemplo, ¿no? Tanto del Cristo del Amor como de la Virgen de Campanita y de la reconstrucción también del Barranilla, que también fue un proyecto muy interesante y en el que tú colaboraste también para el paso del para trono. el paso Tuvimos allí la presentación del trono juntos. y también es un trabajo que, bueno, mira, se hizo con mucha ilusión, con muchas ganas, intentando seguir todas las propuestas que hacía la cofradía y en este caso Antonio Crespillo, que era el hermano mayor, que era un tío excepcional. Y bueno, la verdad que fue también un trabajo interesante. Y así mucho, allí en San Lucas de Barrameda, ya te digo, también he restaurado la Virgen del Carmen de Bonanza, el Nazareno de San Lucas, he hecho una reconstrucción también de un Cristo muy deteriorado, el Cristo de la Redención, de la que estoy muy contento. Esos trabajos donde se mezcla imaginería y restauración también son muy gratos, porque digamos que mezclan las dos facetas, ¿no? Y me acuerdo de ese Cristo porque le faltaba todo el pelo, le habían puesto peluca en su momento, le faltaba todo el pelo y le faltaba todo el sudario porque le habían recortado el sudario para poner un sudario de tela. Y le faltaban todos los dedos de las manos. Bueno, aquello era un desastre y la verdad que ha quedado una imagen que cuando la ve el que no la ha conocido no se puede hacer una la idea. O este Cristo, no sé si lo has visto en el blog, el Cristo de las Trinitarias, el crucificado de las Trinitarias de Alcalá de la Real, que le rompieron toda la cabeza y todos los brazos en la guerra y le reconstruí
todo el rostro. Bueno, es un trabajo. Cuéntanos la dirección del blog. El blog se llama Conservación, Restauración, Imaginería. blogspot.com. De todas maneras, poniendo en el Google Salvador Sí. Guzmán Moral, encontráis el enlace. Conservación, Restauración, Imaginería blog y sale seguro el... La verdad que hay interesantísimos reportajes de los procesos de restauración que ha realizado. Pues maestro, la verdad que se nos queda cortísima este programa, siempre con todo lo que lo vamos a tener que alargar para la próxima temporada. Ya te lo dije que una hora era corta. Pues la verdad que ha sido un placer tenerte aquí en mi taller y volver a recordar esos tiempos en los que pasé allí en tu casa, ¿no? Y ya esa admiración que te tengo, ¿no? Y el agradecido que te estoy por que la espera se haya hecho más corta para llegar a este oficio que siempre me ha apasionado desde niño. A todos los que nos estáis viendo, comentaros de que vamos a hacer un parón en este verano. Nos quedan todavía 2 programas más y hemos estado hablando de San Lucas. El último programa, el día miércoles 1 de julio, realizaremos el programa desde San Lucas de Barrameda, donde vamos a tener un programa especial con todo, bueno, parte de esa familia que se ha creado gracias a los vídeos de Modelando en Directo, esos vídeos que se han realizado durante el confinamiento y que hemos hecho amistad con muchos amigos, pues amigos de San Lucas de Barrameda, de Ronda, de Málaga, de Baeza, de Linares, de Valencia, de Alicante y infinidad de amigos que nos han estado siguiendo durante 50 directos que hemos estado. Como hacen los cantantes, el día 10 estoy yo de San Lucas de Barrameda dando una conferencia. También el día 10, pues nosotros nos venimos el día 8. El día 10 presento la restauración de la Virgen del Carmen. Pues seguramente nos lleven, porque ya está allí, ¿no? No, está todo bien el taller. ¿Está en el taller? Pues iremos a verlo. Muy bien. Y nada amigos, pues deciros eso, que nos quedan 2 programas. El miércoles que viene, que será centrado en el ambiente musical, no quiero adelantar tampoco acontecimientos, y el último programa. Y luego ya volveremos en octubre, pues donde seguiremos trayendo a personajes tan interesantes como aquí mi maestro Salvador Guzmán. Maestro, muchísimas gracias nuevamente. Y nada, y familia, que la espera pues se haga más corta. Hasta la semana que viene.